quisiera hacerlo. Hola y bienvenidos a Histo Racing. Estamos aquí, atrás lo veis, en el taller de Carroll Shelby. Vamos a hablar del Daytona, un coche único, un coche que fue capaz de derrotar a los Ferrari. Histo Racing, especial para YouTube. Vamos a hablar del Daytona, cómo ese coche consiguió derrotar al todopoderoso Ferrari 250 GTO y cómo marcó, el camino que después siguieron con los GT40. Así que, si te interesa, quédate porque comenzamos. Bueno, hace un año se estrenó la película de Ferrari contra Ford, en algunos sitios llamada Le Mans 66, Ford contra Ferrari, yo no sé ni cómo se llama aquí. Lo único que sé que fue uno de los días más maravillosos del año pasado y que queda lejísimos con la mierda de año que hemos vivido, que estamos viviendo. Recuerdo ese día con pasión, cómo os acercasteis muchos de vosotros al cine y vimos la película juntos. Esto fue en noviembre, yo me acuerdo. Charlie que se vino, aunque luego no se pudo quedar, él ya la había visto. Se vino Sergio Martínez, se vino Jesús, por supuesto Juanjo, el malvado profesor Moratilla. No me quiero dejar a nadie, estoy hablando de memoria. Oscar, también vino Manolito, Roda Junior. Manolito, te queremos. En total fuimos 12 o 15 personas y recuerdo una velada maravillosa. Y lástima que no nos pudimos quedar más tiempo para seguir hablando. Nos hubieran dado las 5 de la mañana hablando de coches, de cosas, de anécdotas. Así que gracias. Ojalá pronto pudiéramos hacer una quedada de Histo Racing y en el que quedar en algún sitio y hablar de coches y pasar todo un día. Ojalá. Espero que pronto todo vuelva a la normalidad y que un día podamos decir, oye, cuando venga el buen tiempo, ¿por qué no nos vamos a tal sitio? ¿Sabes? Y allí hacerlas. Así que, bueno, todo llegará. También quiero que os cuidéis mucho, ¿eh? Ojo, cuidaros mucho, que esto del virus chino es muy, muy serio. Bueno, como os decía, hace un año vimos esa película. Esa película se hacía homenaje a una figura fundamental para el automovilismo norteamericano. Un apasionado. Mr. Carroll Shelby. Carroll Shelby, en el que realmente la película, si os fijáis, era un homenaje a Carroll Shelby y a Ken Miles. Los dos yo creo que se merecen ese homenaje. Pero nuestra protagonista de hoy es, sin duda, Carroll Shelby. Carroll Shelby, que fue ganador en el año 1959. Ahí en la película, cómo comienza la película, esas épicas imágenes, ¿no? de Le Mans del 1959 con Aston Martin. Aston Martin, ostras, si es que se ha muerto Sean Connery. Otro de los mitos de los Aston Martin. Que hasta Aston Martin le dedicó un tuit bien bonito, incluso Porsche, porque esta persona era porchista. Sean Connery, el famoso agente 007. Bueno, pues Carroll Shelby fue campeón de esas míticas 24 horas de Le Mans del año 1959 con un Aston Martin. A su regreso, pues, como viene en la película reflejado, se dedicó a fabricar coches, ya que su carrera como piloto la dio por finalizada. Y os remito a, sin duda, revivir la película, volver a verla, merece mucho la pena. Yo es una de esas películas que ya tengo como clásicas para ver una vez al año. Y es que siempre, pues no sé a vosotros, yo tengo una serie de películas que voy viendo te diría cada año, o a lo mejor cada 2, depende, ¿no? Pero siempre hay muchas películas bélicas que revivo una y otra vez. Soldado Ryan, El Señor de los Anillos,
pues no sé, películas de estas que sí me gusta vivir, bueno, volver a ver, y aunque me las sé de memoria, incluso me sé parte de diálogos, pues me gustan, ¿no? El otro día estaba echando El Soldado Ryan en un canal de estos a las tantas de la noche, y estaban ya los 3 cuartos finales de la película y me sigue emocionando el final y tal, o sea que bueno, pues Le Mans 66 o Ford contra Ferrari o como narices se llame en vuestro país. Para mí es una de esas películas que vuelvo a ver de vez en cuando, ¿no? Entonces, este año tocará volver a verla. Y, pues no sé, Le Mans, las 24 horas de Le Mans, Grand Prix, Rush, son todas las películas, ¿no? Pues bueno, pues os recomiendo verla, ¿no? Pues que además cuenta muy bien la historia de Carroll Shelby. Como os digo, Carroll Shelby, pues en la década de los 60 fue uno de los mejores constructores de coches de competición norteamericanos. Su nombre está más bien asociado a su compañía, ¿no? A Shelby Cobra, el mítico modelo que aparece tantas veces en la película, ¿no? El modelo que, bueno, pues que nacía y tendrá su propio Histo Racing, de la unión del bastidor del constructor británico AC y del motor V8 de origen Ford, y bueno, y las modificaciones que le hizo Carroll Shelby, ¿no? Y el AC Cobra, pues fue un coche mítico en las carreras de los años 50 y 60 norteamericanas. Aunque realmente el modelo que más fama le aportó a Carroll Shelby no fue el AC Cobra, sino el Cobra Daytona, del coche que vamos a hablar hoy. No confundir con el Cobra. Ya sé que nosotros somos europeos y los coches norteamericanos a veces tendemos ligeramente a confundir porque no estamos tan habituados a ellos. Bueno, el AC Cobra es digamos, el descapotable, el deportivo, que es una bestia parda. Y el Cobra Daytona es otro, ¿vale? Tienen cosas que ver, pero es otro coche. Este es el que le dio realmente a Carroll Shelby la fama en Europa como constructor. Y fue también lo que hizo que Ford se fijara en él para derrotar a Ferrari. Venga, vamos a ver. Como os digo, Carroll Shelby durante muchos años contó con el apoyo de Ford. Entonces, vamos a ver cómo se creó este coche y luego vamos a ver de una unidad en concreto, la de Carroll Shelby. Como os digo, el apoyo de Ford, bueno, pues los motores que equipaban los Cobra de Carroll Shelby eran Ford. Estados Unidos, constructores y pilotos norteamericanos siempre intentaban compararse y equipararse a Ferrari. Ferrari era el top, el culmen. Nada corría más que un Ferrari, nada era más bonito que un Ferrari. Ferrari era todo. O sea, hoy día, digamos, no tenemos comparación para esto. Pero imaginaros que, pues, o por ejemplo, sí tenemos comparación. Los coches eléctricos, que a mí tanto me disgustan, como sabéis, los coches eléctricos, ¿no? Bueno, pues todos los coches eléctricos quieren parecerse a los Tesla, ¿vale? Y si se comparan con algún otro coche eléctrico, se comparan con los Tesla. Pues esto es igual. En aquellos años 50 y 60, todos los coches de competición se comparaban con los Ferrari, porque Ferrari era el top. Era digamos, la escudería de Fórmula 1 más vistosa
y en ese momento la más exitosa. En resistencia pasaba lo mismo. Y bueno, encima pues era el mito, ¿no? Que siempre envolvía o ha envuelto a los coches de Maranello. Carroll Shelby, para intentar vencer a Ferrari precisamente en su terreno, el campeonato del mundo de deportivos, estaba luchando pues desarrollar un deportivo ligero y potente, el Cobra. Sin embargo, este coche tenía un déficit muy importante respecto a los Ferrari, y era la velocidad punta. Dentro de la categoría de Gran Turismo, el rival más importante de los Cobra era el Ferrari 250 GTO. Creo que el 250 GTO a día de hoy es el Ferrari más cotizado. O sea, no sé si puede costar 40 o 50 millones de euros una unidad de un 250 GTO. Acordaros que los de Gran Turismo les dejaban uno. Yo creo que el batería ¿de qué grupo de música es el que tiene uno? Bueno, el batería de un grupo de música de inglés muy famoso, que ahora mismo no recuerdo, tiene un 250 GTO. Y bueno, se lo prestaba a los de Top Gear. Y el seguro era tan exorbitado para que lo probaran estos, que la BBC dijo que tararí, que ese coche no se tocaba, porque claro, es un coche que tiene un valor de 40 a 50 millones de euros. Entonces dijeron que no. Bueno, pues el 250 GTO era el rival más importante de los Cobra y era imbatible por la velocidad punta que tenía, aparte de que porque es muchísimo más bonito que el Cobra, ¿no? Que el AC Cobra. Bueno, con la carrocería que tiene el 250 GTO era capaz de desarrollar más de 50 km por hora por encima de lo que el deportivo de Carroll Shelby lograba. Claro, eso es en las inmensas rectas de Le Mans. Te hacía dejarte entre 10 y 15 segundos por vuelta como poco. Y eso a lo largo de 24 horas era una minutada. Shelby, que tonto no era, para resolver este problema decidió carrozar un Cobra. Y es que, claro, el AC Cobra tenía un problema muy importante, y es que era un coche descapotado. Frente a la línea estilizada del GTO, donde el aire fluye por toda la carrocería, era muy difícil de luchar contra un coche totalmente descapotado, ¿no? Un auténtico, bueno, pues un biplaza descapotado como era el AC Cobra. Para resolver este problema, como digo, pues a Shelby se le ocurrió carrozar un Cobra, un AC Cobra, y para ello contactó con Pittibrook. Ahora hablaremos de él porque tenemos ahí una entrevista que he encontrado y realmente este es el que se le ocurrió diseñar, y ahora veremos cómo, este coche carrozado. Así que desde la playa de Venice, en California, donde tenía Shelby su tienda, esa tienda que en la película de Le Mans 66 aparece varias veces, pues carrozaron lo que es un AC Cobra y aprovecharon lo que es el chasis tubular de este. Y así nació el Cobra Daytona. Y la unidad de la que vamos a hablar más adelante es el único que fue fabricado y ensamblado en Estados Unidos, concretamente en el taller de Carroll Shelby en Venice, en California. Se fabricarían, aparte de 6 unidades más, pero ellas ya se ensamblarían en Italia, en Carrocería Grandisport en Módena. Ojo, que no estamos hablando de cualquier sitio. Módena, una de las cunas del automovilismo deportivo. Bueno, pues como digo, tomando como base el bastidor tubular del AC Cobra, que de solo guarda la distancia entre ejes, porque el resto del coche prácticamente se hace nuevo. La mecánica era un V8 de Ford, y es que Shelby siempre confió en Ford para motorizar sus coches. Ford, bueno, con 289 pulgadas cúbicas, es decir, 4,74 litros, alimentado por 4 carburadores
Weber, que eran de todo menos económicos a la hora de meter combustible y con una potencia de tan solo 390 caballos para 4,7 litros, desarrollaba 9.000 revoluciones. Con esto, el Cobra hacía casi 100 caballos más que el Ferrari 250 GTO, que apenas disponía de 300 caballos. En las primeras versiones, el 3 litros V12 del GTO lograba unos 305 kilómetros por hora y el Cobra era capaz de superarlos. El diseño que Peter Brook le había dado al Shelby Cobra era realmente aerodinámico para lo que era un Cobra normal. Un morro muy afilado reducía la entrada de aire central y unos faros carenados con cubiertas de plástico dibujaba un diseño, un perfil que se asemejaba al Ferrari 250 GTO, así un poco en la forma, pero con muchas diferencias. Evidentemente, el 250 GTO fue imbatible durante 3 años, 62, 63 y 64, ganando el campeonato del mundo en la categoría de más de 2 litros esos 3 años consecutivos. Pero la llegada del Cobra Daytona en el 64 puso contra las cuerdas al Ferrari. Sí, contra las cuerdas. Y lograba ganar finalmente el campeonato del mundo por tan solo 6 puntos de ventaja sobre el nuevo Cobra carrozado. Esto, en el año 64, no le hizo ninguna gracia a don Enzo Ferrari, el Commendatore. Y se propuso el no dejarse amilantar contra estos malditos yankees. Y aunque el nuevo Cobra Daytona se apuntaba a la victoria en su clase en Le Mans, en el 65, finalmente, Carroll Shelby lograba su sueño venciendo a Ferrari. De nuevo en Le Mans, en la categoría de GTs, porque en la de prototipos ganó Ferrari, que fue el último año en el que, en la película podéis ver cómo allí los GT40 sufren toda clase de problemas, ¿no? Bueno, pues en la categoría GT ganó el Cobra Daytona. Y ahí fue donde Ford se fijó en Shelby como el que debería ser el que tomara las riendas de los proyectos de los GT para derrotar a Ferrari. Pero el primer coche norteamericano que derrotó a Ferrari no fue el Ford GT40, fue el AC Cobra Daytona Coupé. Ese año 1965 las reglas cambiaron y dejaron desfasado al Cobra Daytona, que se encontraba entonces en más que plena forma. Logró arrebatarle a Ford el campeonato del mundo de los GTs. Aunque, como en la película viene, pues Carroll Shelby ya se involucró del todo en el proyecto del GT40, y dejó el proyecto del Cobra Daytona abandonado. En total se fabricaron 6 ejemplares de este Cobra Daytona, más el 7º, que era el prototipo, y todos han sobrevivido hasta nuestros días con un increíble palmarés deportivos. Están todos localizados e identificados, cada uno en su coleccionista o en donde están. Realmente, cuando uno de estos sale a la venta, como os he contado antes, es el coche norteamericano que más se cotiza, y algunos ha cotizado por más de 7 millones de dólares. Durante más de 30 años, uno de los ejemplares ha estado perdido. Número de chasis CSX 2287. El coche que Shelby había construido en California. Seguía siendo el único fabricado en Estados Unidos y el que se le había perdido la pista. Luego hablaremos un poquito más de este coche, porque sí, está localizado y tiene una vida de película. Pero vamos a ver un poquito más cómo se empezó a construir este coche.
a profundizar un poquito más en este coche perdido y en la construcción de cómo salió y cómo surgió este Cobra Raster. Como os digo, Carroll Shelby contrató al diseñador Pete Brooks para darle forma al coche, para que éste lograra la máxima velocidad, algo que necesitaba imperiosamente en la recta de Mulsanne de Le Mans, donde el Ferrari era capaz de meterle por vuelta a más de 10 segundos. Y así nació el primer prototipo del Shelby Daytona Cobra, fabricado por unos medios realmente modestos en el taller tienda que tenía Carroll Shelby en Venice, California. Como os digo, en aquella época, en el 63, los coches estadounidenses no eran muy competitivos. Realmente era Ferrari la que dominaba los coches europeos, italianos y británicos en todo caso, pero no los americanos. Si miras la historia de las carreras deportivas, Estados Unidos había contribuido muy poco para entonces en comparación con Inglaterra, Italia, Alemania e incluso Francia. En una entrevista concedida por Carroll Shelby, dijo: "Cuando conocí a Pete Brooks en 1961, vivía a unos 200 metros de la curva de Riverside. Nunca había conocido un hombre que estuviera tan entusiasmado con los automóviles. Durante los 2 primeros años hizo prácticamente todo en mi compañía, en Shelby, América". Pete Brooks, en una entrevista, dijo: "En 1958 dejé mi trabajo de diseño en General Motors para seguir una carrera como piloto de carreras en California. Allí fue cuando Carroll Shelby me ofreció el trabajo de dirigir su escuela de pilotaje de alto rendimiento en Riverside. En el verano del 61 aparecía la oportunidad perfecta en mi vida de pasar tiempo practicando lo que más quería hacer. En los días de descanso dirigía Carroll Shelby Enterprise, los proyectos básicos que nos mantenían con vida, mientras que Carroll creaba casi sin ayuda el automóvil que se convertiría en el Cobra. Poco más tarde me convertí en su director de proyectos especiales, título glorificado que me permitió diseñar y crear casi todo lo que el público vería, todo lo que no se caía de las operaciones diarias". En aquella época, John Morton, ayudante de la tienda y conductor del Cobra Roadster, dijo: "Shelby era un hombre con las ideas muy claras. No era diseñador, en realidad ni siquiera procesaba serlo. Lo fingió un poco, ya sabes, todo un poco por publicidad". Peter Brooks decía que Shelby sabía que su fuerza eran sus hombres, no sus coches, y que podía ser bastante oblicuo. Un día de verano de 1963, dijo: "Pete, ¿puedes diseñar una nueva carrocería para el Roadster que nos dé mucha más velocidad máxima?". ¿Querrás decir un poco más de velocidad, Carroll? No. Un poco no es suficiente. Nos tiene que dar mucha más velocidad máxima. Charlie, jefe de los mecánicos, dijo: "Obviamente, el 289 Cobra como Roadster funcionaba muy bien. Tenía muchos caballos de potencia bruta, muchos más que los Ferrari y los Aston Martin en ese momento, pero claro, por lo que fuera, no podíamos batirlos". Peter Brooks comentó que el Roadster era devastador en las pistas, que era un coche imbatible, pero en Europa las rectas lo mataban, y que eso era de una solución muy difícil, ya que el concepto del coche no tenía nada que ver de las pistas norteamericanas a los circuitos europeos. Bob Durán, uno de los pilotos de aquella época del Cobra, dijo: "Aerodinámicamente el Roadster
era un furgón. En Spa de 1964 estaríamos en cuarto lugar y los GTO, los Porsche 904 simplemente nos rodearían y se alejarían sin que pudiéramos hacer absolutamente nada. Para detener esta sangría con la velocidad punta que tenía el Cobra, Peter Brooks dijo: esbocé algunas líneas a bolígrafo, en bloc de notas, en mis ratos libres. Nada sofisticado. Había estado dibujando las líneas en mi mente y en el papel durante algún tiempo. Mientras estaba en General Motors, encontré algunas traducciones de estudios sobre aerodinámica automotriz, realizados en Alemania por un tal doctor Gunnemann Kamm a finales de la década de los años 30. Los datos, en cambio, parecían ser perfectamente lógicos. ¿Por qué intentar cuestionar las leyes de la física? Sin embargo, las formas parecían tan extrañas que ningún fabricante estaba dispuesto a probarlas en producción. Peter Brooks enseñó estos diseños, estos esbozos que había hecho en sus ratos libres a Carroll Shelby. Y Carroll Shelby, por una razón quizás obvia, y es que no había nadie allí que pudiera decirle qué hacer o qué no hacer, dijo: si puedes hacerlo, hazlo. Peter Brooks dijo: todo el concepto del Daytona era bastante extraño, pero yo estaba convencido de que esos estudios tenían razón. Según los estándares actuales, habíamos estado en la edad oscura aerodinámicamente. Y no fue fácil aferrarme a mis convicciones. Estaba trabajando con el mejor grupo de corredores estadounidenses. Y ellos me miraban con mucho escepticismo. Imaginaros que todo esto se hacía en el taller de Carroll Shelby. Y el taller de Carroll Shelby preparaba los coches que tenían para competición, los coches que vendían. Si recordáis en la película de Le Mans 66, esto hacía así, es decir, el mismo que te diseñaba el coche te lo vendía, hacía de comercial, incluso vendían un coche sobre otro, porque no tenían más construidos. Todo esto lo hacían en el mismo taller tienda que tenían. Y claro, esto podía ser un caos. Imaginaros una persona con estas ideas tan rompedoras para el momento, decirle a toda su gente, a todos sus chicos, que estaban fabricando esto. Realmente les volaba la cabeza. Uno de los pilotos y mecánicos que andaban por el taller de Shelby decía: yo no tenía la sensación de que fuera importante. Es más, parecía casi un dolor de cabeza que tuvieran que tomarse la molestia de hacer esto mientras intentaban correr el raster. No tenía ningún sentido. Chance decía: todo el mundo odiaba ese puto coche. Todos lo odiábamos. Peter Brooks dijo: Carroll Shelby parecía inmune. Yo creo que no entendía bien lo que yo había creado, o no le daba importancia lo que pensaban los demás. Todo lo que preguntó fue: Pete, ¿crees que funcionará? Sí, le respondí. Está bien, vamos a construirlo. Eso era todo. Shelby en estado puro. Cómo me gustan a mí esta clase de personas, que creen en su equipo, creen en la idea y la apoyan. Y no intentan ni apropiarse de esa idea, ni modificarla, ni darle su punto de vista. Cree que esa idea es buena y apoya hacia que esa idea salga adelante. Me encantan estas clases de personas. Y me encanta esto que hizo Carroll Shelby hace más de 50 años. Morton volvió a decir: había una actitud de que era una locura de Pete. Phil Remington, recuerdo que dijo que no creía que eso pareciera un coche de carreras. Pete Brooks dijo: todos los detalles, los chicos del taller lo harían funcionar. El coche fue diseñado por ellos tanto como cualquier cosa que yo dibujara. Dejé las líneas esbozadas al mecánico John Olsen. Este cortó la madera contrachapada. Y eso fue todo. Solo tuvimos 90 días para construir el primer coche. Y el dinero suficiente para construir 6.
Bueno, si cogéis esta, os voy a dejar una imagen en las notas del episodio de este primer prototipo. Realmente lo construyeron como si se tratara de un avión. Hicieron una especie de esqueleto de madera con largueros y de contrachapado para saber más o menos cómo tenían que hacer la carrocería. Estos largueros de contrachapado iban envueltos con unas cuerdas o unos cables de metal, se ve, que era el que dibujaba las formas que iba a tener el Daytona. Después, los chapistas, como en los aviones, eran los encargados de poner las chapas y pues luego los remaches harían el milagro. Y luego esa carrocería se llevaría a lo que es el chasis de un Cobra normal. Como os digo, el chasis tubular del Cobra realmente solo mantenía la distancia entre ejes. El resto era todo nuevo y distinto. Este cuerpo metálico se montó sobre esta base de madera en la Cal Metal Shopping en Los Ángeles. Este hacía más cosas a Shelby, como le montaba partes de la carrocería de los AC Cobra. Jack Line lo soldó en un par de semanas. En este taller de chapistería se montaban aviones y un ingeniero de aviación vio lo que estaban haciendo en el coche y quedó horrorizado. Tan horrorizado que se presentó en el taller y dijo a Pete que todo lo que habían hecho estaba mal, que era todo un montón de mierda. Evidentemente, Pete no le hizo ni puñetero caso. Sabrás mucho de aviones, pero de coches veo que sabes poco. El ingeniero de aviones le dijo: si lo que dices fuera cierto, los aviones no volarían. Yo seguí pensando que si ese tipo es tan inteligente, ¿cómo es que nunca había oído hablar del ingeniero Cam, el que había hecho los estudios de aerodinámica en los que me estaba basando yo en el coche? Sus comentarios finales fueron: deshazte de esta zona de placa plana en la parte trasera. Nadie ha fabricado nunca un coche que se viera rápido y que se vea así de feo. Carroll Shelby normalmente mantenía su nariz fuera de las cosas estas del taller. Todo el mundo dice que Carroll Shelby era de los tipos más fáciles y dóciles para trabajar con él, porque ni una sola vez entró en el taller y dijo: «¡Hey! ¿Qué mierda estáis haciendo? Lo estáis haciendo mal». Carroll y Howard se fueron a almorzar. Carroll volvió después y le dijo: «Pete, ¿quieres cambiar algo?» «No, creo que estamos en lo correcto». «Mira, Pete, es que he hablado con un ingeniero de aviación y me ha dicho que el concepto él no lo ve muy claro». «Carroll, ¿te he decepcionado alguna vez?» «No, pero maldita sea, es mejor que tengas razón». A pesar de todo, el tipo estaba listo para la primera prueba dinámica. Ken Miles, que andaba ya por allí, fue uno de los encargados de probar ese coche junto a Norton. Norton dijo: «Salí de él cuando se probó por primera vez. Ken Miles me llevó por Riverside. Esas pruebas fueron bastante relajadas. Era mucho más de lo que haría un equipo amateur hoy, en cuanto a eso de usar trajes de competición, casco, guantes. A nadie le importaba. Simplemente se entraba en el coche, se conducía y se regresaba. Y se le decía a quien tuviera que decirse lo que pensabas o lo que pasaba». Ken Pugh era el ingeniero. Y dijo: Ken, porque Miles, era ingeniero cuando salió de Inglaterra. Y era brillante preparando y arreglando coches. Todo lo que aprendí, lo aprendí de Ken Miles. Pete Brooks dijo que
El hecho de que no tuvieran planos de ingeniería completos no pareció molestarle lo más mínimo a Ken Miles. Pete Brooks estuvo hablando con Ken Miles y dijo: usamos el curso largo de Riverside, y le pregunté a Ken Miles la mañana siguiente: ¿cómo has visto el coche? Es muy bueno, dijo. Mejor de lo que esperaba para una primera prueba. Sí, pero ¿qué pasa con el coche en el manejo de las S o la curva 1? Mira, tenía prisa, hay algunos pequeños problemas, pero batimos nuestro propio récord de vuelta en 3 segundos y medio. Estate tranquilo, que el coche es realmente bueno. Ken Miles hizo alguna sugerencia de los cambios. Dijo que la caja de cambios era una mierda y la rompió. La rompió y tomó una eternidad arreglar esa caja de cambios. Los mecánicos también reposicionaron varias cosas del coche. Otra de las cosas que dijo Ken Miles que tenían que cambiar era el diferencial trasero. No le gustaba para nada. Decía que se lo tenían que rehacer por completo. Realmente Ken Miles no se creía lo rápido que iba ese coche. Ese coche prototipo fue la base para que se llevaran a Italia los planos y se comenzara a fabricar en Módena para competir en Europa. Durante 1963, el final, y 1964 comenzaron a fabricarse los modelos que correrían en Europa. El modelo se presentó en enero de 1964. Se llamaba Daytona, en honor al mítico trazado de Florida. El nombre, decía el comunicado de prensa, era porque este coche probablemente debutará allí, en Daytona. Realmente, Carroll Shelby conocía personalmente a Enzo Ferrari y no se agradaban y no se llevaba bien con él. Porque el Commendatore siempre estrujaba a la FIA para conseguir que las reglas le favorecieran o por lo menos no le perjudicaran. Lo que jamás imaginó don Enzo Ferrari es que la regla que él había estrujado, obligando a la FIA a seguir un apéndice J en eso de las normas de los coches GT, permitiendo las carrocerías completamente nuevas, se le iba a volver en contra cuando presentaron el Shelby, ya que esta norma le favorecía frente a los Aston Martin y a los Jaguar, pero nunca esperó que esta regla fuera usada en su contra. Y gritó maldición cuando vio aparecer a Alan Gurney con el Daytona. Alan Grant, uno de los pilotos de este coche, dijo: una de las claves del Raster fue el hecho de que era muy flexible. Podías mantener los neumáticos contra el suelo con tan solo 600 kilos de peso y tenías 385 caballos. Podías tirarlo a la curva y los coupés no podían cogerte. En cambio, este coche era como un deportivo normal y eso tenía sus dudas de que fuera a irle tan bien. Dan Gurney, otro de los pilotos de este Daytona, dijo: desde la primera carrera sabíamos que el coupé era especial. Era mucho mejor de lo que nadie esperaba al verlo en la pista. Y realmente fue muy divertido de conducir. Durante esa primera carrera, en Daytona de 1964, Ken Miles llamó a Carroll Shelby para decir que las cosas iban muy bien. Somos mucho más rápidos que los Ferraris, pero no un poco, mucho más rápidos. Y había que tener en cuenta una cosa, que el coche que estaba corriendo en Daytona era el prototipo,
Y era un chasis antiguo. Realmente era un chasis de un coche que había sufrido un accidente y lo habían podido recuperar. Este fue el chasis que utilizaron para hacer este prototipo. Chasis antiguos con, bueno, pues con reparaciones y con anclajes distintos de lo que tenían los otros coches que iban a fabricar. Pero una vez que lo dominabas, y en Daytona, en la curva 3, íbamos a más de 290 kilómetros por hora. Por mucho que lo intenté, la primera vez no pude mantener el pie a fondo en el acelerador. Te acostumbras a ello, en realidad no se gira el volante. El horizonte siempre se eleva en el ángulo de 45 grados que tiene la curva de Daytona. Lo mismo sucedió en Monza. Y es que durante Monza de 1965, la presión que ejercía la velocidad al pasar por las curvas peraltadas era tal que hacía que mi vista comenzara a desvanecerse. Al final de la segunda peraltada, mis ojos se enfocarían nuevamente. Y así me quedé apretando a todo gas. El piloto Grant dice que las peraltadas de Monza era donde sentían más sensaciones. Entre lo bacheadas que estaban, el ángulo que tenían y la velocidad a la que pasaban, era realmente difícil mantener el volante y el pie en el acelerador a tope para sujetarlo. Estábamos rebotando en el techo. Mi casco todavía tiene arañazos de las bandadas que daba, o los bandazos que daba el coche y que daba el piloto dentro de él. Aún así, los pilotos se adaptaron a esa conducción brusca que les exigía el Daytona a tope, cuando le exprimían realmente al 100%. Grant decía, en cuarta marcha se sentía como si fuera un pequeño Cessna y fuera a despegar. Durante el Le Mans 64 liderábamos la clase GT, superando a todos los Ferrari 250 GTO. Alrededor de las 4 de la mañana del domingo llegó Dan Gurney y descubrimos una grieta en el radiador de aceite. Tuvimos que bajar las revoluciones en 500 revoluciones del coche. Terminamos cuartos en la general. Ganamos la clase GT. Carroll Shelby siempre creyó que sin el incidente, Dan y yo hubiéramos ganado las 24 horas de Le Mans absolutas. Dan Gurney logró dar una vuelta en 3 minutos 53 segundos, 56,1 segundos. La vuelta más rápida de un GT en la historia de Le Mans. En Sebring de 64 fue fundamental. La primera victoria, lo que demuestra que éramos los más rápidos, más que los Ferrari, más que ningún otro coche. Al final de 1964, Ford le dijo a Carroll Shelby que se centrara en el proyecto del GT40. Esto hizo que el proyecto del Daytona quedara como en segundo plano. Sin en cambio, Ken Miles estaba convencido que los Daytona eran más rápidos que los GT40 y que aún tenían desarrollo. Él construyó en secreto un Daytona con los frenos de un GT40 y el motor para probarlo. Pero Remington descubrió lo que estaba haciendo y las políticas de Ford hicieron el resto. Solo querían que ganara el GT40. Aún así, los Daytona, conducidos por Bondurant y por Grant, ganaron en Monza en el año 65. Bondurant dijo que la única carrera que no ganó con el Daytona fue Spa. El resto de carreras de Europa fueron cayendo. Reims, donde recuerdan los boxes, que eran muy viejos y pequeños. Monza, también ganaron. Realmente Shelby no podía dedicar tiempo ni fondo a estos coches. El proyecto del GT40 consumía
absolutamente todos los recursos de Shelby. Así que estos coches poco a poco fueron, digamos, cayendo en el ostracismo. En 1966 los 6 coupés estaban terminados y se ofrecieron en la famosa venta del garaje de Shelby en América por $24.000 por unidad. Al igual que los GTO, que ahora valen billones de dígitos, estos coches hoy día son súper cotizados. Shelby no los terminó, no quería tener nada que ver con estas cosas. Pensó que sí, así era él, difícil de explicar. Estos 6 coches se quedaron en Europa. Fueron a parar a manos de distintos coleccionistas, que lo estuvieron corriendo y después como coches de exhibición y de colección. Hubo uno que no se le tenía pistas y era un coche muy especial. Era el primer prototipo, el que se montó en el garaje de Carroll Shelby en Venice, California. Como os he contado antes, era el chasis CSX 2287, el coche que Shelby había construido. Este era el único de los Daytona construidos en Estados Unidos. El resto se enviaron como kits y se montaron en Módena, en Italia, muy cerca de la fábrica de Ferrari. El automóvil, el prototipo, el chasis número 2287 ya era especial. Aún así, este coche tiene una vida completamente de película y ha sido perdido y salvado en varias ocasiones. Durante Daytona del 64 tuvo un incidente que le costó la carrera, y es que se incendió repostando gasolina en los boxes. Aunque no se llegó a perder la unidad, sí le costó la carrera. Afortunadamente el coche se pudo reconstruir. Este fue el primer coche de Shelby que pintaron con 2 rayas blancas que recorrían la longitud total del coche sobre la pintura azul. Un patrón que desde entonces se volvió icónico y está fuertemente asociado con los Cobras diseñados por Shelby y con los Ford GT40. Durante 1965, este chasis, el CSX 2287, había sido reconstruido y no había competido durante un montón de meses. Pero se presentó una nueva oportunidad para él. Fue transportado al lago salado de Bonneville para correr una carrera y escribir una nueva historia. Durante 4 días este coche estableció 23 récords de velocidad nacionales e internacionales, alcanzando una velocidad máxima de 297 millas por hora. Que si así mentalmente no hacéis la conversión en kilómetros por hora, ya os digo yo que son 478 kilómetros por hora. Una pasada para un coche. Pero Carroll Shelby necesitaba dinero y tuvo que vender este Daytona original. Se lo vendió a un tal Jim Russell, fundador de una compañía de coches de juguete llamada Ruskit, por $4.500 de la época. Y aquí es donde la historia empieza a volverse un poco extraña, ya que este coche era muy pintón y un excéntrico productor musical, Phil Spector, que tenía 26 años en ese momento, le hizo una oferta bastante interesante a Ruskit por este coche. Así que se hizo con él. Este coche pues fue repintado y se utilizó como coche particular y comenzó a conducirlo por Los Ángeles. No era la primera vez que se veía un coche de carreras como coche de calle, pero este prototipo llamaba mucho la atención. Y además era un coche bien rápido, así que a este productor musical le costó tantas multas
que finalmente su abogado sugirió que se deshiciera de él. Sumado a esto, a que estuvo lejos de ser un coche realmente agradable de conducir, era un coche de competición, decidió venderlo. Así que le dijo a su abogado: deshazte de él. El abogado cogió el coche y se fue pues a buscar un compraventa que se decía el coche. Pero claro, ese coche era mágico. Y tan solo unas millas al volante de él, el abogado se calentó y le entró el espíritu de Petrolhead. Y dijo que le compraba él el coche con toda la carga de multas que llevaba acumulada. El coche le costó 800 euros. Dijo: entre lo que debes el coche y tal, por 800 euros me deshago del coche. Pero el guardaespaldas de este productor de música le dijo: bueno, pues yo te ofrezco 1000. Así que se lo quedó el guardaespaldas George Brand por 1000 euros el coche, o $1000 en la época. Brand le dio el auto a su hija, Donna O'Hara, que no sabía qué hacer con este coche. ¿Pero qué has comprado? Total, que la hija almacenó el coche en un cobertizo durante más de 30 años. Precisamente, la hija tomó la decisión consciente de almacenar el Daytona, pagando diligentemente el alquiler todos los meses del garaje o cobertizo donde lo tenía guardado. A lo largo de estos años, el interés por el coche aumentó y hasta el propio Carroll Shelby se enteró que ese coche estaba por California y que estaba almacenado en un garaje. Llamó repetidamente a la propietaria para ver su coche, pero ella ni siquiera abría la puerta o contestaba las llamadas. Sabía lo que tenía y que tenía un coche muy especial y que solamente tenía que dejar pasar el tiempo para que ese coche valiera una fortuna. Como resultado, este coche permaneció desde 1971 hasta 2001 almacenado. Con la ayuda de un abogado, un coleccionista de coches finalmente logró convencer a Donna O'Hara de que vendiera el coche por una cantidad que prefería no revelar, aunque se cree que esta rondaría los 4 millones de dólares. Y realmente fue la persistencia y el momento oportuno, el lugar correcto y el momento adecuado que se produjo la venta. Dice, una venta muy realista. En 2008 se fundó el Museo Automotriz Simon de Filadelfia, donde el coche se encuentra entre los 65 coches clásicos que tiene en su colección. Mis criterios para la colección son una historia significativa y una conducción original, un origen estadounidense siempre que sea posible y una belleza pues también hacen que pueda comprar el coche. En el momento de la compra, en 2001, el único coche que no tenía que cumplir todos estos requisitos era el Cobra Daytona Coupé, así que deseaba mucho tenerlo. Lo que sucedió a continuación quizás es la parte más oscura de toda la historia. Y es que ella, O'Hara, llegó con las ganancias de la venta a su madre. Le dio los 4 millones de dólares y se suicidó. Este suicidio hizo saltar muchas alarmas, ya que dio como la espoleta de que el coche había aparecido y había cambiado de propietario. Muchos intentaron entrar en una venta pública o a reclamar el coche, incluso el productor de música, a través de su abogado, famoso por haber sido unos abogados defensores de O.J. Simpson, reclamó la propiedad diciendo que en realidad él nunca vendió ese automóvil a su guardaespaldas, sino que se lo dio para que lo guardara. Hoy, este Daytona sigue siendo un Daytona mítico. No se sabe el precio que tiene ahora mismo,
Se cree que su valor puede estar entre 7 u 8 millones de dólares. Los otros 5 Daytonas producidos en Italia están todos en manos de coleccionistas privados. Uno se vendió en 2009 por 7,5 millones de dólares. Pero este es más especial. Este es el coche que construyó Shelby. Así que posiblemente su valor sea aún superior. Olvidemos que este coche, a diferencia de los demás, está en estado original, tanto de pintura como de piezas. Y es un coche que durante 30 años ha sido preservado. Quizás su valor esté más cerca de los 10 millones de dólares que de los 8. Se dice que el coche funciona perfectamente, incluso tiene sus neumáticos originales. Ha sido conducido para demostraciones y espectáculos, aunque ya el coche no corre. Este coche, el CSX 2287, fue el primer coche y uno de los 7 hasta ahora en ser incluido en el Registro Nacional de Coches Históricos de Estados Unidos, lo que le coloca en la misma clase de iconos norteamericanos que el transbordador espacial o la Estatua de la Libertad. También fue nombrado como coche del año histórico del 2014, los Oscars de los coches clásicos en Estados Unidos. Fue construido en un taller, diseñado en una hoja de papel de estraza, justo al final de una era en la que algo podía construirse de manera tan simple y ganar de manera internacional, dijo Mark Gessler, presidente de la Asociación de Vehículos Históricos. Con un diseño llamativo y una historia que parece de un guión de Hollywood, este coche es una auténtica leyenda. El precursor icónico de una raza ganadora, como lo define su dueño, Simón, que puso en marcha el breve pero glorioso dominio de Estados Unidos en los coches de carrera. Desde entonces, este coche se exhibe en el Simon Automobile Museum de Filadelfia. Hasta aquí la historia de este coche. No se me ocurre mejor homenaje a Carroll Shelby y a Ken Miles cuando se cumple un año de la película Le Mans 67. Qué tiempos más bonitos y qué historias hay detrás de cada uno de estos coches. Como veis, los años 60 fueron realmente apasionantes. Lástima que el automovilismo de hoy día haya perdido esa parte de misticismo y se basa todo en la aerodinámica y en la eficiencia. Y el futuro que viene no va a ser mucho mejor. Podéis dejar vuestros comentarios en las redes sociales. Sabéis que en Twitter soy Historracing. En Telegram tenemos un grupo que está cerrado, no lo encontraréis, pero si me pedís acceso, seguramente os deje entrar. Podéis usar nuestro enlace de afiliados de Amazon. En las notas del episodio lo encontraréis y así ayudar al podcast. También tenéis ahí el PayPal por si queréis donar algo a este humilde podcaster. No, en serio. Este podcast se hace porque a mí me da la gana y porque puedo hacerlo. Es gratis y nunca le va a costar un duro a sus oyentes. Nunca, jamás. Porque el podcasting ha de ser libre e independiente. Y si algún día se me apetece monetizar el podcast, será pues otra cosa. Historracing, Historracing, pues es para todo el mundo. A lo mejor, no lo sé, episodios patrocinados, no lo sé. Pero Historracing se hace por y para divulgar el amor por el automovilismo. Podréis visitar mi página web, Fotocarlos Castillo, fotografía social, fotografía de bodas, fotografía de eventos que ahora no existen, el COVID ha acabado con ellos. O mi página web de fotografía de empresa, Fotocarlos Castillo, para fotografía de empresa, eventos de empresa que ahora el COVID también se ha cargado. Así que
hay que aguantar. Gracias por escuchar Histo Racing. Gracias por estar ahí, gracias por aguantar mis chapas. Y os espero en próximos y apasionantes episodios que espero poder ir sacando.